¿Dios es bueno? Siempre Dios es bueno. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das en este momento de meditar en tu palabra. Señor, como tú dices bien, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dios, todos los tiempos han sido difíciles, pues la vida está llena de circunstancias adversas. Pero nosotros que invocamos tu santo nombre, ayúdanos a cruzar por esta vida bajo el amparo del Altísimo, como tú dices, que el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Revélanos, Señor, trae una revelación a nuestras vidas. Ayúdanos porque, Señor, el diablo es tan astuto, Señor, que se presenta como ángel de luz. Y quizás algunos no alcancemos a discernir adecuadamente que hay cosas que hacemos que lejos de glorificarte te ofenden, aunque las queremos hacer cristianas, pero no son cosas que tú quieres, por lo tanto no lo recibes. Gracias, Padre. Gracias porque eres bueno. Bendice a esta Grey que está entre nosotros. Bendice a aquellos que de alguna manera van a escuchar este mensaje a través de Facebook, de las redes sociales, Dios. Quiero que tanto los que estamos aquí que los que están escuchando por allá sepan que podemos contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. No queremos contender por cuestiones necias de hombres, de ideologías que a los hombres le parecen bien, pero delante de ti están mal. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sea amable, tome asiento, por favor. Bien, quiero llamar su atención. Esta mañana vamos a meditar, como siempre, que nos reunimos en la palabra de Dios. Y seguramente, algunos de nosotros hemos escuchado una y otra vez esto que vamos a considerar en esta mañana. Pero aún a veces lo hemos escuchado y como que hacemos oídos sordos. Otros quizás nunca lo han escuchado, aunque están en una iglesia cristiana, quizás no lo escucharon, y si lo escucharon, algo pasó. Desde este púlpito, como seguramente quiero creer en todas las iglesias, solamente debe salir la verdad y nada más que la verdad. Y lo digo lo que voy a decir a continuación lo digo por los que estamos y por los que nos escuchan. Yo no voy a contender desde este púlpito con nadie, sino que voy a aclarar lo que la palabra de Dios dice. Si alguno, sea aquí o allá, quiere pensar de diferente manera, aunque la Biblia no lo piensa así o no discierne así, no es para discutir, sino cada uno dará razón de lo que hace en el día del juicio final. Hoy quiero hablar de las tradiciones. Tradiciones hay en el mundo muchas. No todas las tradiciones son pecado, pero hay tradiciones que son pecados. Y la iglesia cristiana las ejerce argumentando que es para Dios. Y no es para Dios, porque Dios nunca nos pidió eso. ¿Qué es lo que le agrada a Dios si queremos llamar tradición a algo? Que hagamos su voluntad. Que hagamos su voluntad. Y si esa tradición
no está en la voluntad de Dios, tú debes desecharla. Porque yo te voy a mostrar con la Escritura cómo entorpece, cómo frena y cómo te corrompe participar de lo que a lo mejor no lo llamas obras de las tinieblas, pero lo son. Porque cuando nosotros hacemos alguna cosa argumentando que es para Dios, debe haber nacido del corazón de Dios. En el mundo hay muchas tradiciones. Por ejemplo, hay gente que se va de rodillas. Esa tradición fue traspasada de los padres, que si tú querías algo de Dios, que le hicieras una promesa, y si Él te la cumplía, tú te fueras de rodillas o hicieras una peregrinación. Esas cosas son abominación para Dios. Porque Dios dice en su palabra, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre eterno dará buenas cosas a los que se la piden. Y bueno, no quiero invertir mucho tiempo en explicar algunas cosas, sino quiero entrar así de lleno a las tradiciones. En estos tiempos hay muchas tradiciones. Por ejemplo, acaba de pasar lo que llaman el Día de Muertos. Quizás muchos cristianos, la mayoría no lo celebra. Algunos lo disfrazan, sobre todo fuera de nuestro país hay lugares donde para que los jóvenes o los niños no se sientan excluidos de esa tradición, le llaman fiesta de máscaras. Y ni eso, ni lo que hacen los inconversos es agradable a Dios, es un pecado. Simple y sencillamente es un pecado. Porque Dios nunca nos mandó a hacer ofrendas a los muertos. Y podemos argumentar, hay gente que es cristiana y argumenta que pues es que es mi familiar y así se transmitió, es que esto, es que aquello, es lo otro. Tú no debes participar, así sea tu nieto, tu hijo, tu esposo, tu esposa, el ser más amado, tú no debes participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Porque aparentemente vas a pensar que no sucede nada, pero yo te voy a mostrar que en la Escritura que sí pasa. Que no pasa de momento así volando, no, pero sí pasa. Algunos pensamos que porque nos equivocamos en algo, Dios nos va a poner el pie en el pescuezo. Y no lo va a hacer, pero va a haber repercusiones. Así como cuando tú obedeces a Dios incondicionalmente, como Él dice, hay una repercusión favorable a tu vida. Así cuando haces una cosa que no favorece a Dios, hay una repercusión. ¿No? Hay una repercusión. Por ejemplo, hace ratito hablaba y voy a meter esto aquí. Si nosotros queremos ayudar al desastre que hay en Acapulco y no es con un corazón sincero, de nada sirve. No funciona. Llega, pero no va a ser redituado de parte de Dios para ti. ¿Por qué? Porque no te movió el amor hacia Dios. Escucha lo que te estoy diciendo. El amor hacia Dios, sino de otra manera. ¿Qué hago? Lo que estoy haciendo es que quiero poner nuestros pensamientos en los pensamientos de Dios. Alguien puede decir, no es cierto, mira, esto es tradición. Te voy a decir una cosa. Si yo tuviera fe de tal manera, escucha lo que estoy diciendo, de tal manera que traspase los montes y no tengo amor, ¿qué dice? No te asombres entonces lo que estoy diciendo. Si yo diera mi cuerpo para ser quemado a favor de algo y no es por amor, ¿qué es lo que está pasando? De nada sirve. Ahora, no lo digo yo, lo dice ¿quién? Dios, ¿sí o no? ¿Es verdad? Sí. Entonces, yo estoy aquí por amor. Usted debe estar aquí por amor. Usted no debe estar aquí por tradición, sino por amor. Hablar de las tradiciones que interrumpen la bendición de Dios en nuestra vida, así como lo oye, es larguísimo, hermanos, larguísimo, ¿no? Y más cuando en las tradiciones el pensamiento de Dios
se opone, pero es que tenemos que aprender. Dice una historia, cuenta que, hablando de los muertos, créame que he hablado con creyentes que, pues es que mi mamá yo soy cristiano, mi mamá fue a ver a mi hermano que se murió al panteón y le llevamos flores, yo fui con ella y estuve. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Eso es exagerado, dicen. Pues Dios dice que no participes. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Llega un japonés al panteón y lleva arroz de ofrenda. Pero lleva un mexicano y lleva flores a ofrecerle a un muerto. Y el mexicano se le queda viendo al japonés y le da risa. Le dice, ¿a poco crees que tu muerto va a comerse el arroz? Y se le queda viendo el japonés y le dice, si muerto mío no come la los, ¿a poco el tuyo sí ole el floles? Pues tanto uno como el otro estaban, ¿qué? Equivocados. La ignorancia de lo que Dios dice te va a llevar a hacer tradiciones que aún a veces las iglesias cristianas han adoptado y las han disfrazado de alguna manera para no hacer lo que se debe. De alguna manera. Para no hacer lo que se debe. Y bueno, ahora estamos muy cerca de que aquí, vuelvo a repetir, usted puede venir de una congregación o puede estar aquí y he escuchado muchas veces esto. Hermano, mi deber y mi privilegio es enseñarte lo que Dios dice. Si yo te digo a ti feliz Navidad, ¿qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy diciendo? A ver, levante la mano a alguien y me diga, ¿qué estoy diciendo? Feliz nacimiento. ¿No es absurdo que tú me digas a mí feliz Navidad? Porque no estoy naciendo, tengo 76 años. Pero los cristianos también dicen feliz Navidad. Pregunto, 2. ¿Cristo nació el 24 de diciembre? ¿Usted ha notado que en la Biblia diga que festejemos su cumpleaños? Entonces, ¿por qué lo hacen algunos? ¿Por qué? Porque quieren ignorar voluntariamente lo que Dios dice. Porque son actividades que mueven las emociones y el sentimiento en el corazón. Es que son nuestros antepasados, eso nos inculcaron. Yo le decía a mis, si el pasado de tus padres no agradó a Dios, ¿por qué sí va a agradar el tuyo? Hermano, pero es que es el día en que nos reunimos la familia para decirse feliz Navidad. ¿Qué es el mes del amor? Pues que yo entienda, Dios dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros los 365 días del año, los 12 meses del año. Y es que, hermano, ¿qué hay de malo? Mucho. Y te lo voy a mostrar con la Biblia. Mucho. No me diga eso. ¿Sabe? Los inconversos no se quieren convertir. Cuando les empiezo a predicar la palabra, lo primero que me dicen, voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar, voy a dejar de bailar, o sea, puras cosas sensuales, sexuales y punto, vicios. Mientras no tengas a Cristo en tu corazón, es imposible vivir la vida cristiana. No se puede. Es Cristo en nosotros para vivir la vida cristiana. Y agrego, hermano, yo no pongo arbolito, yo pongo adornos. ¿Por qué los pones? Porque es Navidad. Precisamente, no disfraces las cosas. Precisamente. ¿Eso es parte de qué?
de la Navidad. Es para adornar mi casa, adórnala en marzo con eso. No va, pues no va tampoco con Dios. No va con Dios. Ahora, yo te voy a leer la escritura, y si tú quieres decir no, yo he escuchado a algunos que comparten esto y dicen, bueno, ya te dije la verdad, pero si tú quieres hacerlo, pues síguela haciendo. No, yo no puedo hacer eso. Yo te voy a decir, ya te compartí la palabra. Si no lo haces, es pecado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el pecado es aquel que sabiendo hacer lo bueno, hace lo malo. Y nadie es bendecido como cristiano por celebrar lo que Dios no quiere que celebremos. Oye, tú agarras y pones un arbolito para que se siente espíritu ¿qué? ¿Espíritu qué? Por amor de Dios. Yo no quiero sentir espíritu navideño. Yo quiero sentir el Espíritu Santo en mi vida, no espíritu navideño. ¿A qué me conduce el espíritu navideño? ¿A qué? ¿Sabe? A mucha gente a la tristeza porque no tienen para comprarse ropa, porque no tienen para regalos. Le pregunto, ¿cuándo vio usted en la Biblia a Pablo diciendo, mira, estoy preso, Tito, pero acuérdate de comprarme en Liverpool tal para Juan, para Pedro, para fulano de tal, compra los regalos y los pones debajo del arbolito y les dices que es de mi parte? ¿Usted lo ve eso? No, para ningún lado en la escritura va a haber nada de eso. Y luego, claro que los cristianos no hacen esto, ¿verdad? Usted tiene que ser una persona que no va a permitir que el polvo de la tradición cubra con nada la verdad de Dios. Usted vaya a una enciclopedia, no se vaya a las religiones, no vaya a las religiones cristianas, de ninguna índole, a una enciclopedia seria. 2, 3, y vea la raíz de dónde surgió eso, de dónde surgió la Navidad, de dónde surgió lo de los muertos, de dónde surge, bueno, hasta de dónde surge el Día del Amor y la Amistad. Váyase. O sea, yo quiero que vaya ahí. Yo quiero que vaya ahí. No vaya a la Biblia, vaya ahí, a una enciclopedia seria, donde no están tratando de defender una religión, sino están hablando de la esencia. Y usted se va a quedar sorprendido, la raíz, de dónde viene. Y usted dice, es que nosotros la festejamos tipo cristiano. ¿Y cuál es su base? Enséñame. ¿Cómo se festeja cristianamente? Enséñamela. ¿De dónde saca eso? A ver, enséñamela. Cuando me encuentro con gente, enséñamela. Enséñamela cómo es. Para saber. Algunos pensamos que porque quitamos el vino, no nos emborrachamos, no bailamos, ya es cristiana. ¿De dónde sacas eso? Alguien me dice a mí que vamos a hacer esto, a hacer, que porque es el cumpleaños de Cristo. A ver, dame, yo creo que no había acta de nacimiento, pero dime de dónde lo sacas. No vas a saber. Alguien ha de pensar que le va a ir mal. Nunca le va a ir mal por hacer la voluntad de Dios. Le doy mi palabra de honor, pero tiene la palabra de Dios. Muchos años trabajé en una empresa que para estas fechas había que cooperar, y para otras, para el día 12 de la Guadalupana, para X, Y, Z. Yo nunca. No estoy mintiendo, no usaría este púlpito para mentir. El gerente control de producción llegaba hasta mi escritorio y me decía, ¿vas a cooperar? Porque yo digo, pues mire, la palabra de Dios dice que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Si me quiere correr, pues córrame. Pero yo era un hombre que sabía cumplir con mi trabajo. Y no miento, que cuando yo renuncié, él me rogó que me quedara. Nunca por hacer la voluntad de Dios, nunca vas a perder, nunca.
Porque Dios siempre premia la fe. Ahora, pon atención a lo que vamos a leer, porque el tiempo me gana. En Segunda de Reyes, en el capítulo 15, recuerde, voy a tomar esto, voy a decirle, escuche lo que digo. Todo lo que no es de fe es pecado. ¿Qué no es de fe? La Navidad. Estamos hablando de la fe de Cristo Jesús. Nada de que los inconversos, esto me gusta porque lo van a ver. Hermanos, amigos que me escuchas, pones abajo del árbol un niño Dios. A ver, ¿cuándo nació Dios? Quiero saber cuándo nació Dios, porque Dios nunca fue niño. Que lo vamos a arrullar, Él es el que te arrulla a ti, tú no puedes arrullar a Dios. ¿Y cómo es el niño Dios? Pues yo he visto que unos son de pelo negro, otros de rubio, otros de castaño, unos así, otros asá. Dices, la tradición trae confusión, trae contaminación espiritual a nuestras vidas. No más. Ahora, escuche. El hombre que es carnal no puede entender estas cosas y se va a estar defendiendo. ¿Por qué? Porque es carnal. Si fuera espiritual, siquiera dirá, lo voy a madurar, lo voy a digerir. ¿Por qué lo hago? Voy a digerirlo. Tengo un nieto amado mío, bueno, todos son amados, pero voy a hablar de uno, que se encuentra en la batalla que se encontraron mis hijos cuando las tradiciones en la escuela. Y ahorita él tiene 13 años y se encuentra en la batalla porque pues hay 40, 30 alumnos, entre ellos también cristianos, que participaron de la ofrenda a los muertos y él no fue. ¿Usted cree que él no tiene una lucha interna? Sí la tiene, porque está madurando en la fe. Y platicaba yo con él, porque antes de que se celebrara este culto a los muertos, él platicó y él iba a ir porque había cristianos ahí que se iban a ir. Entonces él dice, bueno, ¿por qué nosotros sí? Tu abuelo eres un gacho, porque tú lo prohíbes y los otros no. No, yo no lo prohíbo. Jamás puedo prohibir yo algo. Quien lo prohíbe es Dios, no yo. Y tuvimos que hablar con él, su abuela, su padre, yo, y él como que se amansó, dijo, pues sí, sí es verdad. Y él se encuentra en una lucha. Ahora, cuando nosotros oímos que hay grupos que sí lo hacen, dices tú, ¿por qué allá y por qué acá? Si la voluntad de Dios no es por mayoría de votos, no es quiénes sí, quiénes no. Yo entiendo que ancho es el camino y la puerta que llevan a la perdición, y angosto el camino y la puerta que llevan a la vida eterna. Y si bien voy a decir algo, que no estoy pecando contra Dios, si bien no te va a llevar al infierno necesariamente, voy a decirlo otra vez, si bien no te va a llevar al infierno necesariamente que celebres Navidad, es un pecado. ¿Me expliqué? Es un pecado, se acabó. Que va a frenar tu carrera espiritual. Te lo voy a mostrar con la escritura, pero así. ¿No? Nosotros no estamos por la mayoría de votos, nosotros estamos por la palabra de Dios, por lo que Él dice. ¿Sí? Bueno, nada más voy a poner en la entrada una coronita. ¿Pero por qué? Porque es Navidad. Ahí está, ¿ves? ¿Ves? Nada más disfrazas las cosas porque tu corazón está ahí. Es como los que compran palmas en Semana Santa y lo ponen en su puerta. ¿Para qué? Dicen que para que los defienda y el diablo no entre. No, pues el diablo está adentro ya. Eso es lo que no sabe. ¿Está conmigo? ¿Alguien está enojado? Porque si no, no va a recibir. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Reyes 15. Ponga atención. En el año 27
de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Fíjense lo que dice, es importante. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, atención, con todo eso, los lugares altos no se quitaron. ¿Por qué? Porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. ¿Y qué serían los lugares altos? Seguimos leyendo. Mas Jehová, oiga lo que pasó, mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada. Y Jonatán, hijo del rey, tenía el cargo del palacio gobernando al pueblo. Los demás hechos de Azarías y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Azarías con sus padres, y los sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jonatán, su hijo. ¿Qué eran los lugares altos? Los lugares altos eran donde tenían árboles e iban a ofrecer sacrificios ahí, de toda índole. Usted puede leer una enciclopedia, también la Biblia, ahorita se lo voy a leer, lo dice. Pero ¿qué pasó con el rey? Si dice que hizo todo. Mire, primero quiero decirle que Dios nunca nos va a castigar siendo cristianos por lo que ignoramos. Nunca. Nunca lo va a hacer. Porque si no sabe cómo. Pero una vez que sabemos, entonces viene el problema. También el rey, Azarías, no se fue al infierno. Pero ¿qué pasó? Dios lo hirió con una lepra. Porque él no, sabiendo lo que estaba haciendo, no usó la autoridad que Dios le había dado para que se quitara eso. Es como si aquí, por ejemplo, hubiera un matrimonio. Pensemos en un matrimonio. No es así, pero pensemos en el matrimonio de mi sobrino y de esta Perla. El otro está difícil de decir. Perla. Y vienen ellos aquí y se reúnen y me dice él que no están casados. ¿Sabes dónde te quiero? Lejos de aquí. ¿Por qué? Yo no puedo consentir que una persona, ellos no es así, son casados, vivan en adulterio y tenerlos en la iglesia. Tengo que usar la autoridad que Dios me dio. Y si alguno no quiere que yo me acerque para exhortarle a lo que Dios dice, no diga que soy su pastor. Porque yo tengo que dar cuentas de todo a Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Estoy siendo claro? Entonces Dios castigó al rey. Aunque hizo muchas cosas, mi buena Fabiola hizo muchas cosas, pero él no ayudó al pueblo a zafarse de las garras del enemigo. Y se convirtieron en idólatras. Y si tú en tu casa, por ejemplo en la mía, supongamos que uno de mis nietos quisiera participar, se lo dije a mi nieto, amado mío, participas, yo te sigo amando, yo te sigo queriendo, pero conmigo no cuentes. Como cuando mis chicos estaban chicos, mis hijos me decían, papá, ¿me das permiso de ir a la fiesta de fulano de tal? No. Ah, papá, ¿por qué? Bueno, vamos a hacer algo. Tú eres cristiano, sí. Pregúntale a Cristo. Si Cristo te deja ir, ve. Tan sencillo. Y regresaban. No, me dijo que no. Pues no. ¿Ya qué podemos hacer? Porque los no de Dios, después vamos a hablar, los no de Dios no son egoístas. Son una bendición para nosotros. Cada que dice no lo hagas es medicina preventiva. Para que no te dé sarampión o lo que sea, para que no te contamines. Tú tienes que usar tu autoridad. Y no disfraces que tu corazón con
donita, con la esferita. Las esferas fueron sacadas porque se adoraba al dios Sol. Ya te dije, ve una enciclopedia. Porque la Biblia no te narra nada de eso. ¿Por qué? Porque no es bíblico. Por eso. Pues sí. Si no quieres ver tu vida mermada, a veces la cristiana dice, ¿por qué yo no puedo vencer esto? Porque estás contaminado. Porque Dios dice que poca levadura leuda toda la masa. ¿Por qué me salen las cosas? Porque poca levadura leuda toda la masa. Pero fulano y mengano y sutano y el pastor fulano y mengano y dice que sí. Mira, si yo o un ángel del cielo predica un evangelio diferente a este, el tal sea anatema. Punto. No más. ¿Está aquí conmigo? ¿Y qué hago? Si tuvieras cáncer en la mano y te dijeran que la solución era cortártela, ¿qué harías? Pregunto, ¿qué harías? Pues te la cortas. También corta eso, hombre. Si amas a Dios, córtalo. ¿Se acabó? ¿Tienes una lucha? Nosotros también, cuando nacimos en el Evangelio, mi esposa y yo, tuvimos luchas. Porque el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Te estoy mostrando con la Escritura. Un rey que hizo muchas cosas. La vida en Cristo no es a medias. Es con pasión, con entrega. ¿Qué estamos haciendo al estar exponiendo esto? Que no te contamines. Es solamente que no te contamines para que no vengan repercusiones a tu vida. Que después digas, ¿y por qué me estará pasando esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? Pues te estás contaminando. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, si la ley no dijera, no codiciarás, yo no sabría lo que era codicia, y entonces Dios no me puede culpar de eso. Pero la ley dice lo que es la codicia y lo que genera. Y yo puedo ser un ser codicioso y lo que genera va a generar en mi vida. O la amargura, o cualquier otra cosa, lo que genera en nuestra vida. Dios nos dice qué es lo que genera cada actitud o cada acción que tenemos que en contra de su perfecta voluntad, porque su perfecta voluntad es para cubrirnos de las consecuencias negativas de la vida. Es lo que hace. Porque el bien, Él nos hubiera dejado así al algarete, como se dice por ahí. ¿Qué sería de nuestra vida? ¿Qué sería aún nosotros? ¿Qué sería sin leyes humanas? Las leyes humanas. ¿Qué sería? ¿Cómo cruzaríamos ahí el cruce de Reforma e Insurgentes? ¿Cómo lo cruzaríamos? Del más poderoso. Pero hay semáforos que nos dicen puedes pasar, puedes frenar, nos ayuda. Es para nuestro bien. Y lo que Dios nos dice es para nuestro bien. ¿Por qué? Porque el diablo está atrás de todo esto. El diablo está atrás de todo esto. Él te hace sentir que caray, mira, en la cuadra hay 40 casas y 39 están festejando en Navidad y yo no. Ay, dice el diablo, pobrecito de ti. Mira, todos están haciendo fe, pobrecito de ti, dice el diablo. Y todo porque Dios se enoja. Si no es para tanto, Él sabe que tú tienes que divertirte. ¿No fue eso lo que le dijo también a Eva y a Adán? Y miren dónde estamos. ¿No fue eso lo que les dijo a Adán y el diablo a Adán y a Eva? Y miren dónde estamos. Padeciendo, sufriendo. Imagínate que no dijera la palabra no adulterarás. ¿Cuántos de los que estamos aquí, sobre todo los hombres, tuviéramos otras 3? Aunque no podemos con una, pero ¿cuánto? ¿Cuántos? No habría uno que no tuviera otra, aunque ya tuviera aventuras. ¿Pero qué ha hecho? Proteger nuestro matrimonio. Perseverar en él, luchar por él. ¿Está aquí conmigo? Entonces, dése cuenta. ¿Sabe? Que contaminan las tradiciones. Mire,
Usted conoce o ha sabido y ha oído del rey Salomón. Escuche bien, las tradiciones nos contaminan para mal. Exactamente. Lo que Dios dijo a través de Salomón, a mí me gusta aclarar esto. Decían la sabiduría de Salomón. Cierto que no se la podemos atribuir a Salomón. La sabiduría de Dios, no de Salomón. Ojalá él hubiera sido sabio para no caer en la tradición de los hombres, porque usted lee la escritura y usted va a ver que Salomón empezó a contaminarse. ¿Cuándo? Cuando se casó con una mujer egipcia que no pertenecía al pueblo de Dios, a las cuales Dios le había dicho no te juntes con ella. Y él se empezó a juntar y después ya no nomás tuvo a ella, sino a más. Y él sacrificó a sus hijos a Moloc, la tradición. Él les levantó templos a las mujeres. Él hizo ídolos. ¿Ve que sí contamina? Ya no ponga esferitas. Ya no haga las cosas de los seres humanos. Yo le voy a seguir leyendo la escritura. Ya el tiempo me consumió casi. Ahora, no solamente esta tradición, todas las que usted sepa, todas, examine si nacen del corazón de Dios. Algunas personas están cambiándole el sentido para que no pequemos. Me decía una hermana amada, querida, y de veras, dice, fui a una fiesta, me llevó mi esposo, me forzó, y luego a la hora de la bailé, me dijo, bailas conmigo, pero no me moví mucho para no pecar tanto. Vale. El corazón de ella era limpio y es limpio, yo la conozco. Pero si había sido fuerte, me he dicho, mira, no voy, porque ¿a qué voy a hacer? Yo no bailo, yo no tomo, yo no esto, yo no aquello. No voy. ¿Se va a enojar? Pues que se enoje. ¿Cómo se va a convertir un creyente si no te mantienes en la línea de Dios? ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Están aquí conmigo? Porque no los oigo ni respirar y ya me puse nervioso. Las tradiciones paganas debilitan la fe de un cristiano. Las tradiciones paganas debilitan la fe. Mira, siéntate a la mesa. Yo sé que tú has celebrado Navidad y que vamos a hacer regalitos que los pones debajo del árbol. ¿Por qué los pones debajo del árbol? Esperas el regalito, que vamos a hacerlo de 50 pesos, por decir una cantidad. Y tú compraste el regalito de 50 pesos porque tú lo compraste aquí en Walmart. Luego me pasan la lana. En Walmart, 50 pesos. Pero yo fui a Tepito y ese mismo lo vi en 20 pesos. Y lo dice, ay, dijimos de a 50 y trajo uno de a 20. Y empiezan los problemas. Que si estás vestida a la hora, que yo le dije a mi mujer, mira, nosotros en el mes de diciembre sí vamos a entrar al consumismo, definitivamente, vamos a ser igual que todos, mejor diferentes, con su mismo pantalón, con su mismo traje, con su mismo, y para no sentirnos mal, tranquilos, no pasa nada. Antes de conocer a Cristo, mi aguinaldo se iba entre mi mujer y mis hijos, y yo decía, yo ni siquiera me pude comprar nada, pero bueno, pues ellos están contentos. Tantas cosas que pasan sin Dios. Y ahora, todo lo que nos ahorramos, ¿verdad, mujer? Me lo quitas, pero nos lo ahorramos, ¿no, vieja? Dios es bueno, siempre, siempre. Sigo leyendo la escritura ahí en Isaías 5. Hermano, ¿qué hago con los que tengo ahí? Tengo un árbol de Navidad que me costó una lana. La otra vez fui allá, hace como 4 años, a Santa Fe, allá a Santa Fe, donde viven los Ricardos. Un árbol de Navidad, 125,000. No estoy mintiendo, 120. ¿Qué? 125. Y hay gente que lo compra.
$125,000. No, mejor me compro. Luego les digo que. Isaías 57:4-5. Mire lo que Dios reclama. Dice: ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargaste la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervoráis con los ídolos debajo de todo, ¿qué? Árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? ¿Qué quiere decir enfervorizáis? O sea, que cuando ofreces tus sacrificios a los ídolos, lo haces con un sentimiento intenso de entusiasmo y de admiración a los ídolos. ¿Sabes contra quién pecas? Contra mí. Porque son una casa rebelde. Esa gente conocía de Dios. A los que le está hablando conocían de Dios. Y hacían esas cosas. Ahora, el propósito que yo te estoy enseñando en el nombre de Jesús es que no hagas cosas que Dios no pidió y que de nada te sirven, ni lo cristianices. Pues me voy a arriesgar a decir lo que voy a decir y voy a tapar esto. Donde no está. ¿Me expliqué? Quise lo que quise decir. Es la verdad la que nos hace libres. Primera de Corintios 12. Voy a tener que acabar rápido. Primera de Corintios 12. La ignorancia es la madre, escuche, la ignorancia es la madre del fracaso de los seres humanos en todas las áreas. Si yo nunca fui a la escuela, soy un ignorante. Y eso me ha llevado a ser un fracasado. Porque no sé leer, no sé escribir, no sé sumar, no sé restar. Soy un ignorante que soy presa de cualquier cosa. Y trabajaré duro para ganar poco. Mi ignorancia hasta allá me llevó. El que sea yo ignorante y no sepa leer no es culpa de Dios. Y si un día hay un cable ahí que dice alta tensión y porque yo no sé leer y lo agarro porque no sé leer, ¿no me electrocuta? Sí, porque tu ignorancia te mató. De la misma manera, ser ignorante espiritualmente trae muerte a nuestras vidas espiritualmente. Por la ignorancia que hay en nosotros. No quiero, dice la palabra, no quiero, hermanos. Está hablándole a los cristianos. No quiero, hermanos, que ¿qué? Que ignoréis. No quiero que sean ignorantes. Acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, entiéndase que un gentil es uno que no es cristiano. Un gentil no es un simpatizante del cristianismo, es un gentil. No porque viene aquí y trae santificada la axila con la Biblia y ya se hizo cristiano, no. De ninguna manera, no eres cristiano. Dice, aunque te hayas bautizado, ¿sabéis que cuando erais gentiles se extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos mudos? Cuando no teníamos a Dios éramos llevados a lo que sea, a lo que fuere. ¿No? En la religión que yo procesé dos religiones. Bueno, no, la segunda no, pero ahí estaba. Yo anoche me acordaba de ello. Les voy a decir que yo buscaba a Dios con ahínco. Mi mujer lo puede dar testimonio de ello. ¿Y saben dónde me fui a meter? Con los espiritistas. Allí fui. Pero era Dios. Y es Dios tan grande que me abría los ojos. Y estuve como 1 año y medio, ¿no, vieja?
iba yo y Dios me abría los ojos sin ser cristiano. ¿Sabe por qué me gusta esto decirlo? Porque Dios dice que el que desierto de busca, desierto le hallará. Y yo le buscaba de verdad, con todo mi corazón. Y estaba con los espiritistas. Y yo decía, eso no puede ser, es que esto no puede ser. Y yo salía, lejos de salir reconfortado, traía cosas en mi mente y trabajando duro y tupido. Pero así duré un tiempo, hasta que un día reventé. Y yo dije, sin conocer a Dios, o bien conocido de Dios, dije, esto no es así. Me enfrenté a los principales de ahí. Dije, ese Dios no lo hace. Nunca. Y no puedo contar toda la historia porque es muy larga, pero Dios no hace eso. Y desde entonces desde antes de esto, Dios puso un sentir en mí, en la búsqueda de Dios. En la católica yo decía, que aquí no está Dios, esto no puede ser de Dios. Era novio mi esposa, mía, y fuimos a los famosos ejercicios, o como se llamen, en Semana No Santa. Y el seminarista trataba de explicar lo que no entiende y yo me paré y le hice una pregunta y me dijo, son dogmas de fe, y yo iba a discutir y entonces sentí un jalón y tuve que obedecer a mi mujer y me senté. Pero dice, no, eso no es así. Porque como dice la palabra, en su libro estaba escrito lo que pronto iba yo a hacer. Soy un afortunado, bendecido de Dios. Ya no somos ignorantes. Hoy ya no eres ignorante, Perla. Ya no. Ya sabes. Si alguien no te había contado, ya te conté. Y si ya lo sabía desde pequeño y ha participado, te estorba. Así a cada uno de nosotros. Estorba. Nos estorba. Sacúdase. Y quiero terminar. Mire, la verdad es que tengo mucho, no estoy de fanfarrón, es que tengo mucho que decir. Hablar de estas tradiciones es tantas cosas, pero quiero leer con ustedes para que se dé cuenta cómo Jesucristo se molestó. Ahí es en Mateo, o en Marcos, déjenme ver exactamente en Marcos 7. Marcos 7, pongan mucha atención a lo que vamos a leer, porque confirma lo que yo les acabo de decir. Vamos a poner atención, porque confirma lo que yo acabo de decir. Dice así, Marcos 1:7. Se juntaron a Jesús los fariseos. Todos sabemos quién eran los fariseos y los escribas. Eran religiosos del tiempo de Jesucristo. Los escribas sabían lo que Dios decía, porque eran los que transcribían la ley. Contaban las letras, y si se les faltaba o les sobraba una, rompían todo su trabajo hasta que saliera como debía de ser. Bueno, que habían, algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viniendo a los discípulos de Jesús, algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavada, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose ¿qué? A la tradición de los ancianos, de los religiosos. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿Qué es muchas veces? Llegaban de aquí del mercado de Vistahermosa y se lavaban la mano 1, 2, 3, muchas veces. Porque su religión, ellos pensaban que de esa manera eran limpios. Por eso más adelante usted tiene que leer, si no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Que hacemos bien en lavarnos las manos, si no se diga en la pandemia, ya me ardían las manos de tanto gel y de eso. Y agarré la tradición de mi nuerita. No es cierto, pero me explico.
Ellos lo hacían porque de esa manera pensaban que se santificaban. Los ancianos pensaban que eran limpios por lavarse las manos. Jesús les incrimina esa tradición, como la tradición de ve y confiésate con un hombre, o haz una penitencia. Mira, ni siquiera, te voy a decir algo, por tu bien, cuando vengas a alabar a Dios, o en tu casa, donde estés, no prometas, no le prometas a Dios nada. Acércate más para oír y obedecer que para prometer. Porque si prometes y no cumples, no serás sin culpa. ¿Fui claro? Acércate más para oír que para prometer. ¿Yo para qué le prometo a Dios algo que Él sabe si yo lo voy a cumplir o no? Mejor le digo, Señor, ayúdame en esto, en aquello, qué sé yo. ¿Está aquí conmigo? Y luego sigue diciendo, dice, comen pan, esto es no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas a Cristo, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, es decir, Cristo, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Pues en vano me honran, enseñando doctrinas con mandamientos de hombres. Pues dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. ¿Se da cuenta? Si usted examina esas tradiciones, verán que ni siquiera en el tiempo de Jesucristo fueron. 50 años, 60 años después, y lo cristianizaron, tomaron cosas inmundas del mundo y lo trajeron. Eso y muchas otras cosas. Distorsionar la tradición del hombre, que cuando dice que nos confesemos los unos a los otros para que los pecados sean perdonados, y establecieron que te fueras a confesar con un sacerdote. ¿Quién puede perdonar pecados? ¿Cómo que te absuelvo? ¿Quién sabe qué? Y me echa la maldición. ¿Me explico? Quiero terminar con esto que acabamos de leer, porque sé que tiene que ir a comer, porque es una tradición ir a comer. Es una buena costumbre, ¿o no? Sí, ¿cómo no? Sí, es uno de los placeres que Dios nos dio ricos, ¿no es cierto? Nada más que no lo llevemos a la gula, porque se convierte en condenación. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Habéis aprendido? ¿Habéis comprendido? Incline su rostro. Voy a ir a visitarlos, espero que no tengan ni una fera. Incline su rostro. Incline su rostro. Pídele a Dios que le ayude a romper con la tradición. Pídale a Dios. Pídale a Dios. Con todas las tradiciones, dígale que le dé luz de su luz. Y si de veras ama a sus parientes, no participe de las obras infructuosas, para que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. ¿Qué van a decir de mí? Pues que digan lo que sea, mientras Dios hable bien de ti, todo marcha sobre ruedas. Gracias, Señor. Gracias por la bendición tan grande que nos das de conocer la verdad y zafarnos de las garras del enemigo, que con muchas tradiciones quiere envolvernos y turbarnos y robarnos la bendición que tú, con tanto amor a través de nuestro Hijo, Señor y Salvador Jesucristo, has ganado para nosotros. Gracias, gracias, Señor. Padre Santo,
Gracias. No me corte la línea, no me la corte, espéreme tantito. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.